Estamos de regreso en Punto y Contrapunto para el último bloque de la noche. La semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación entregó un nuevo paquete de informes correspondientes a la cuenta pública 2019, pero no incluyó los programas sociales que serán reportados hasta febrero del año próximo, es decir, del 2021. Ese año, además, estos programas tendrán un aumento presupuestario, según informó el presidente López Obrador. Veamos el contexto. Los programas sociales impulsados por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, constitucionales desde mayo pasado, tendrán incrementos en 2021. El mandatario federal anunció este fin de semana que las pensiones para adultos mayores, becas para menores con discapacidad y becas para estudiantes aumentarán de acuerdo con la inflación, mientras que Jóvenes Construyendo el Futuro lo hará con base en el aumento al salario mínimo. En el segundo informe de labores de la Secretaría de Bienestar, presentado en septiembre pasado, el gobierno federal informó que entre julio de 2019 y junio de 2020 se han otorgado apoyos económicos en al menos una ocasión a 8.378.227 personas adultas mayores. En el mismo periodo, se otorgaron apoyos a 850.105 personas con discapacidad permanente. Jóvenes Construyendo el Futuro entrega una beca mensual de 3.748 pesos mensuales. De enero del 2019 a agosto del 2020, se inscribieron más de 1.472.000 personas, de las que 627.800 culminaron su capacitación. Según una encuesta elaborada por la Secretaría del Trabajo, 25% ya tiene empleo, otro tanto busca y el 40% inició un negocio. La semana pasada, al entregar 487 informes individuales correspondientes a la segunda entrega de la cuenta pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación informó que, dada la pandemia, la revisión de los programas sociales de la Administración Federal se entregará hasta febrero del 2021. Punto y contrapunto. Bueno, tercer tema a discutir esta noche. Empiezo contigo, Lisa. ¿Cómo ves esto? Evidentemente no tenemos un reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre si están funcionando o no estos programas, pero ya dijo el presidente, va más dinero para ellos el año que viene. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, quizás lo primero que hay que decir es que los aumentos que se anunciaron, en tanto que son inflacionarios y son acordes al aumento que ya se autorizó para el salario mínimo, no parecen desproporcionados, considerando que evidentemente pues es mantener el valor, digamos, el valor neto del dinero el año siguiente, descontando pues el aumento de precios que trae la inflación, y lo mismo que es estandarizar una prestación laboral para los beneficiarios de este programa que se estandariza para el resto de los trabajadores. Sin embargo, como escuchábamos en la nota, creo que lo importante de estos programas es realmente saber a qué personas les están llegando, si están realmente respondiendo a las necesidades que estas comunidades y estas personas tienen en tanto que grupos específicos, y si están sirviendo también como inversión, porque así se vendieron originalmente. Recordarás, decían que todo esto no iba a ser un gasto, sino iba a ser inversión en creación de capital humano. Funciona sobre todo para el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Creo que, por ejemplo, tendríamos que escuchar pues el análisis de la Secretaria del Trabajo. Me parece que el tema de que la Auditoría Superior de la Federación no lo entregue sino hasta febrero, pues es lamentable, pero también es entendible que hay muchos plazos que por la pandemia pues se tuvieron que alargar, y quizás lo único nada más es recordarle a la gente pues que varios de estos programas sociales, lo que se les criticaba no era la intención de ser un programa social como había muchos en otras administraciones pasadas, sino el hecho de que los censos de beneficiarios los hubieran hecho pues los mismos representantes del Movimiento de Regeneración Nacional, el hecho de que no tuvieran reglas de operación, el hecho de que después no tuvieran necesariamente los informes necesarios para saber si estaban funcionando o no, o que no pudieran también juntarse dentro de los ajustes de la austeridad republicana como se juntaron en algunos otros proyectos, o se juntaron también, por ejemplo, pues el tema de los fideicomisos, más los posibles impactos que estos puedan tener en la movilización electoral si se siguen pensando como proyectos que no da el Estado mexicano, sino que da específicamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que esa observación es sumamente necesaria, y que las evaluaciones de impacto pues tendrán que llegar, y sobre los resultados que arrojen se tendrán que hacer los ajustes necesarios si de verdad esto es una política social pensada para cumplir con los objetivos de la política social, y no nada más para generar pues simpatías para el titular del Ejecutivo o para el movimiento pues con el que concursa en las elecciones intermedias.
Claro. Frida, ¿cómo ves este tema? Evidentemente, sí hay, sobre todo en redes sociales, hubo muchas críticas de que se anunciara este aumento del presupuesto sin tener esa evaluación. Lisa ya hizo una acotación bastante precisa. Pero, ¿qué dirías a quienes están diciendo, están derrochando dinero sin tener una medición real? Esto no es realmente un programa social, es una ocurrencia, que ha sido una de las críticas que ha habido siempre en torno a estos programas, una manera de crear clientelas y demás. Pues a mí me parece muy importante contextualizar en que en el momento que nos enfrentamos por la pandemia hay muchísimas personas que se han estado acercando a los grados más básicos de bienestar y que están en el riesgo de caer en pobreza. Y justamente es por eso que estos programas sociales son tan importantes. Primero porque son apoyos que son directos. Cualquier persona puede solicitarlo sin necesidad de que exista algún tipo de intermediario. Y segundo porque son programas focalizados para grupos que se han considerado como vulnerables, pero que además de ser considerados como vulnerables, en otros momentos habían sido ampliamente discriminados, como las personas jóvenes que no estudian ni trabajan, a quien en algún momento se les estereotipó como ninis. Dentro de estos 19 programas que son los claves de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay ningún tipo de ocurrencia porque son programas que tienen una construcción bastante enfocada sobre cómo es que se aterriza y cómo es que la necesidad que tienen estos grupos verdaderamente puede salvarlos de caer en algún grado de pobreza mucho más severo. Y hay dos programas que han sido bastante importantes más en este momento para contener todo el daño de la pandemia, que son el programa de microcréditos para el bienestar y el programa de apoyo para las niñas y niños, hijos de madres trabajadoras. Estos dos programas, uno administrado por la Secretaría de Economía y otro por la Secretaría de Bienestar, entregan apoyos directos a las familias que pueden traducirse en una forma de tener atemperadas las necesidades más inmediatas, que además de todo se han visto agravadas por una pérdida de empleos que está azotando al país. Y lo que sí me parece importante es que el Coneval realizó observaciones sobre el funcionamiento de estos programas y observó a 6 programas que probablemente no están teniendo un impacto tan útil, que esa es la clave. Yo creo que los programas sociales, como esencia para combatir la desigualdad y eliminar la pobreza, son claves y son importantes más en este gobierno que se ha propuesto justamente poner primero a los pobres, y esa es básicamente la forma en la que este gobierno quiere ser medido. Sin embargo, programas como el de fertilizantes, el de Universidades para el Bienestar Benito Juárez, el de La Escuela es Nuestra, algunos de atención a la salud y medicamentos gratuitos, el de mejoramiento urbano y el Programa Nacional de Reconstrucción, han tenido esas observaciones por parte de Coneval sobre que posiblemente no estén aterrizándose a quien verdaderamente lo necesita. Más allá de eso, hemos observado cómo, particularmente en el caso de las personas adultas mayores, se incrementó la edad, y en el contexto de la austeridad me parece que esto tiene una congruencia que se ve marcada, porque a pesar de que se aumenta el presupuesto para los programas sociales, también se han contextualizado y se han individualizado estos programas para que no sean un despilfarro, sino que puedan traducirse en medidas para la contención tanto de la crisis como de los estragos de la propia pandemia. Y en ese sentido me parece algo muy positivo, y por supuesto la fiscalización y la evaluación del programa es lo que va a ser obligatorio para que en el próximo año podamos saber cuáles de ellos sí funcionaron y cuáles de ellos tienen que cambiarse. Carlos, me imagino que quieres complementar lo que menciona Frida antes de escuchar el contrapunto de Lecona. Sí, claro, mira, yo creo que más allá de que se ha dicho lo fundamental y se han hecho los matices adecuados, particularmente en estos 4 programas principales que se mencionan, hay 2 que tienen que ver con atención a grupos vulnerables, particularmente durante este periodo de pandemia, que son personas con discapacidad y adultos mayores, cuyos reglas de operación, en el caso de que adultos mayores es universal, me parece que tendrá pocas observaciones, solo que habrá que ver en los informes la eficiencia de la dispersión del recurso, dado que estaba pensado primero con la infraestructura del Banco del Bienestar y que después se tuvo que recurrir a bancos pequeños pero que tuvieran presencia territorial en el territorio para dejar de necesitar de los operativos con Telecom. Yo creo que sí habrá un cierto desfase en la capacidad de dispersión de los recursos. En lo que tiene que ver con becas para el bienestar Benito Juárez, creo que en este momento son fundamentales porque la nueva modalidad de educación con clases en línea, con el aspecto de televisivo, este recurso seguramente ayudó a muchísima gente para poder adquirir el equipo necesario para poder continuar con sus estudios, y eso tendrá que evaluarse también con el tema de deserción
escolar, que por lo menos en el caso del estado de Hidalgo, que es el caso que conozco más cercano, bueno, pues se profundizó y habrá que ver las razones de las cuales. Hay un programa que en particular yo creo que va a tener severas observaciones, que va a ser muy difícil de medir, porque dado que es tan abierto, se presta mucho a la corrupción, ya no solo por parte del Estado, sino por parte de los pequeños empresarios, es Jóvenes Construyendo el Futuro. Es una herramienta que yo creo que tendría que ser sustancial para la generación de capacidades de empleabilidad de los egresados o de personas que no estudian y trabajan por cualquier razón, pero que se han detectado una serie de anomalías importantes. Yo creo que es un asunto grave que tiene que atender la Secretaría de Bienestar, dado que era uno de los programas esenciales de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel, que creo que se ha desvirtuado en un amplio aspecto. Pero yo cerraría con esta cuestión fundamental, que es que es un aumento que es inflacionario. Yo creo que es mantener lo que hay hasta que tengamos la capacidad de evaluar el cómo está funcionando verdaderamente a través del informe de la auditoría, más allá de lo que Coneval señale. Y la segunda es que se trata de apoyo directo a personas que en situaciones normales, digamos, no de pandemia, ya tenían una situación muy complicada para acceder a ciertos recursos o a ciertas capacidades. Me parece que con la pandemia del COVID-19, con un gran sector de la economía cerrado durante tanto tiempo, el apoyo directo a adultos mayores y a un cierto número de personas con discapacidad ha sido fundamental para que no caigan en la pobreza extrema y para poder sobrellevar las complejidades económicas generadas por este año. Bien. A ver, hay en efecto, y sigue habiendo todavía muchas críticas y muchos cuestionamientos a estos programas sociales. Ya los compañeros militantes de Morena, pues evidentemente defienden, digamos, la aplicación de estos programas, pero hay quien dice es que las mediciones no están, no se puede dar seguimiento a si están siendo realmente eficientes o no. Yo insisto, hay todavía incluso hoy, a más de prácticamente 2 años del triunfo de López Obrador y de casi 2 años de su llegada a la presidencia, hay quienes siguen dudando de estos programas, no de las buenas intenciones que tienen, sino de la ejecución. Creo que lo pones muy bien de esa forma. Creo que aquí en esta mesa, y sobre todo a inicios del sexenio, vimos muchos panelistas que aplaudimos el hecho de que se le dé un cambio incluso importante en la narrativa social, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, para dar un ejemplo preciso, ¿no? De acuerdo con lo que dice Frida, dejar de decirles ninis a los jóvenes que carecen de oportunidades o que vienen en contextos sociales pues que históricamente las han marginado. Pero por el otro lado, o sea, más allá de las buenas intenciones, pues en la ejecución y en la manipulación y en el uso electoral y político de estos programas, pues también tenemos episodios incluso recientes. Pues ni más ni menos el presidente de la República mete todos los programas sociales como parte de los apoyos que se están dando por la pandemia. Nada más para dar un ejemplo, ¿no? Cada que se le interpelaba en las mañaneras y se le decía, oiga, presidente, ¿qué es lo que va a hacer para activar medidas extraordinarias por la crisis económica? Pues él hablaba de que 7 de cada 10 mexicanos, creo, por ahí era su cálculo o lo que él decía, están siendo apoyados para hacer frente económicamente, principalmente a la pandemia, ¿no? Y pues no es así. Y el presidente hace esa manipulación porque toma todos los programas sociales y mete incluso ahí a Jóvenes Construyendo el Futuro como si fueran empleos formales, ¿no? Como parte de evitar la merma que está ocasionando la pandemia. Y otra cosa bien importante es darle seguimiento, por ejemplo, a lo que publicaba Reforma el lunes de la semana pasada, ¿no? Muchos superdelegados, que son precisamente los funcionarios que se encargan de operar los programas de bienestar en los estados, pues se les ha visto haciendo uso electoral de este tipo de apoyos. Tenemos el caso de Alejandro Ruiz Uribe en Baja California, de Víctor Castro Cosío en Baja California Sur, de Indira Vizcaíno Silva en Colima, de Lorena Collar en Tlaxcala y de Pablo Almícar en Guerrero. Entonces, ahí está la investigación de Reforma para quien quiera acudir a ella. Es evidente, y seguramente muchas personas que están en los estados les suenan estos nombres, porque es evidente que han hecho uso de la entrega de estos programas, de la operación de estos programas rumbo a 2021. Muchas de estas personas que he mencionado ya pidieron, de hecho, licencia para contender el próximo año. Entonces, hasta que no cambie eso, por más que el presidente de la República diga que va a ser el gran observador electoral y el gran guardián de la elección y que no va a permitir que haya una manipulación de los programas sociales en cuanto a la entrega para un beneficio electoral, pues la verdad es que están pasando muchas cosas, empezando por el propio presidente de la República presumiéndolos como cosas que no son.
Claro. A ver, no sé si alguien de Morena, no sé si Frida o Carlos quieran hacer un contrapunto, todavía nos queda un minutito de este bloque, o si no, nos vamos a lo que sigue. Sí, a Frida, mí me gustaría solamente adelante. decir Sí, que el uso de programas sociales con fines electorales siempre debe de ser castigado porque es criminal lucrar con la pobreza y lucrar con la necesidad únicamente para así es. ganar una elección, y esa tendría que ser la regla tanto para la actual administración, así como lo fue para las anteriores y también para las que llegan. Y en ese sentido coincido totalmente con Lecona. Sin embargo, sí hay algunos programas sociales que, circunscritos estrictamente a la pandemia, pueden accederse de forma inclusive virtual con aplicación o directamente en los módulos de la Secretaría del Bienestar, en donde los superdelegados no tienen esta pues intervención que pudiera viciar el proceso. Pero algo que me parece muy importante también decir es que la Cuarta Transformación no está llena de santos por el simple hecho de ser de la Cuarta Transformación. Entonces, al contrario, yo diría que si es que hay superdelegados haciendo el mal uso de los programas sociales y condicionándolos, se tiene que hacer justo lo que hizo en ese caso Reforma, o lo que en este momento menciona Lecona, que es exhibirlos, nombrarlos y exigir que sean investigadas sus actuaciones, porque el propio presidente se ha manifestado por no tolerar esas actuaciones, y me parece pues muy lamentable que haya algún tipo de personaje que se atreva a hacer esto, más en el contexto que estamos viviendo de tanta necesidad y de tanta pérdida. Bien. Bueno, pues déjenme hacer una pausa. Vamos a regresar ya para despedirnos con la paparrucha de esta noche. Y no te vayas, todavía queda la paparrucha. Regresamos después de la pausa. Esto es Punto y Contrapunto.